Hola, hola, buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo me copias? Bien, doctor. Creo que en la noche nomás se siente algo de problemas, ¿no? O se advierte. No, hoy tuvimos en la clase de la mañana de las 7, tuvimos igual el mismo problema, doctor. Falta de señal o la baja de fluidez de la señal, ¿no? Y creo que es eso, porque de repente se congelaba y que no respondía. O sea, tuvimos problemas hoy en la mañana. Qué pena. Yo les digo, he pasado ya por el cambio de 3 empresas, pero el día de ayer me han dado ¿cómo se podría decir? Una explicación técnica, digamos, ¿no? A ver, le decía yo, tengo en la oficina 20 megas, es de Conteco, y me dice 20 megas es por lo menos de forma tranquila para 4 equipos. No, yo tengo dos, pero bueno, acá en la oficina, desde donde doy los sábados, no hay mucho problema. El anterior sábado no ha habido ningún problema, ningún corte. Digo, en la casa tenía Conteco, mucho problema, he cambiado a Tigo, el mismo problema, he buscado Entel, no tenían fibra óptica no, tenían fibra óptica, pero no tenían ya espacio para poder conectar. Entonces, Conteco me ha ofrecido el sistema DSDL y qué sé yo, pero el tema había sido que si trabajo desde una portátil, tengo que estar lo más cerca posible al router, al módem, Ah, porque, sí, eso sí. porque si hay muros que dividen de una habitación, de un pasillo, de una segunda planta, mientras más se aleje y haya más muros, entonces ahí se presentan los problemas con respecto a la señal. Pero eso me dice se soluciona fácil. O pone una especie de antenita de multiplicador de señal, derivación de señal, o finalmente instálale un cable directo y con eso no va a tener ningún problema. Y creo que la solución es el cable, ponerle directo y listo, ¿cierto? Porque a veces hay, claro, en una casa, en una vivienda hay muros, ¿no? Que dividen, porque tampoco me voy a Sí, ir a sentar al lado del router, ¿no? sí, también. Cómprese uno que no sé qué es esa antena, creo que dicen rompemuros, no sé qué. Me han dicho también que había habido una antena de rompemuros, ayer coticé, 400 bolivianos me dijeron, que es otra inversión aparte. Sí, Pero creo que lo más barato es un cable, especialmente para no tener sí, también. clases, sí, sí. Pero bueno, a ver, que se vayan conectando, vamos a dar continuidad. Es importante que concluyamos el tema del pago como cumplimiento de la obligación y recordando un poco que los noté un poco cansados ya anoche, es comprensible, ¿cierto? Desde las 6:30 pasando clases, ciertamente hay un cansancio, ¿no? A manera de retroalimentación, si se quiere decir así, no se preocupen, el material hasta el primer parcial lo estoy terminando ya y les voy a ir pasando, conforme ayer les había dicho. Este fin de semana me voy a ocupar de concluir y les voy subiendo, ya va a estar habilitada la plataforma Moodle. Y también les voy a pasar a WhatsApp, voy a tener que dividir tema por tema para que no sea muy pesado, ¿no? Porque a veces WhatsApp solo permite una cantidad de carga, porque después no se puede cargar o no se puede bajar el archivo. Cuando hablamos el día de ayer del pago como una forma de cumplimiento de la obligación, pago al que está obligado el deudor, lógicamente, que se presume que una vez adquirida o consolidada la obligación con el acreedor, el deudor, una vez llegado el plazo o el término en el que se debe cumplir con esa obligación, debe actuar con, una, con la mayor diligencia posible. De ahí que el Código Civil establece pues que el deudor debe actuar con la diligencia de un buen padre de familia, es decir, de forma responsable, ¿ya? La teoría reconoce algunos requisitos para efectivizar el pago
Desde el punto de vista jurídico, uno de los elementos esenciales del pago, dice, como cualquier acto jurídico, es la voluntad que debe existir en el deudor para satisfacer y cumplir con esa obligación. Y con ese acto jurídico basado en la voluntariedad del deudor, lógicamente estaría cumpliendo con lo que dispone el artículo 291 del Código Civil, ¿no? Otro de los elementos que tienen que ver con el pago es la validez. Conforme ayer hablábamos, si un tercero ajeno a la obligación podía hacer efectivo el pago y el cumplimiento de esa obligación. Y revisando el Código Civil, establecimos de que sí, un tercero puede realizar el pago por el deudor. Entonces, cuando el elemento de validez del pago interviene en este tema, esta validez tiene que ver con la capacidad de las partes, ¿ya? Con la capacidad que las partes deben tener para no viciar ningún acto que se presuma de buena fe, ningún acto que se presuma legal, ¿cierto? Esto tiene que ver con que se presenta algunas veces en la vida cotidiana que cuando uno paga de muy buena fe, el acreedor en algunos casos dice, solo me has pagado el capital, me sigues debiendo el interés. O dicen, no sé a quién le has pagado, pero tú me has encargado cuando te llamé que le dejes nomás a tu papi, a tu mami, a tu hermana, a tu hijo. No, yo te he prestado y a mí tenías que pagar, ¿cierto? A veces no es común, aunque es ya obrar un poco de mala fe, pero se dan esos casos. Y ustedes los van a ver cuando estén en el ejercicio profesional. De ahí que siempre se habla de un documento de constancia, de un recibo. Peor si son sumas altas, y aunque fueran mínimas, las formalidades se deben cumplir para darle validez a ese pago, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con la capacidad de las partes y la ausencia de vicios que puedan invalidar el pago que ha hecho el deudor. Algunos elementos específicos que prevé el tema del cumplimiento de las obligaciones mediante el pago tiene que ver con que voy a hablar de pagar cuando exista una obligación, ¿cierto? No puedo hablar de pagar si no existe una obligación. Nadie puede pagar algún monto o alguna obligación de dar, hacer o no hacer si no existe una obligación, ¿cierto? Para hablar de pago, para cumplir mediante el pago de una obligación, necesariamente esta tiene que existir. De ahí que la teoría civil, la doctrina civil establece que como elemento específico del pago es la existencia de una obligación. Otro elemento que exige el pago como cumplimiento de la obligación es la intervención denominada de un solvens, ¿ya? De un solvens. ¿Qué quiere decir? El pago, ¿no? Quiere decir de una persona solvente. Y esto tiene que ver con lo que ayer hemos visto. ¿Listo? El pago, si bien de forma directa debe ser realizada por el deudor, porque es quien habría adquirido dicha obligación, el día de ayer vimos que también lo puede hacer un tercero. ¿Cierto? Esa obligación puede ser cubierta, puede ser cumplida, puede ser honrada por parte de un tercero. Con o sin conocimiento del deudor. El día de ayer analizamos el Código Civil. Sin embargo, a ese tercero se le denomina solvens, ¿ya? Por eso, dentro de la doctrina civil, dentro de la teoría y el sustento de las obligaciones, se establece que un elemento específico del pago es la existencia de un solvens, es decir, de un respaldo, de una persona solvente. En muchos casos se confunde al garante con este solvens, sin tomar en cuenta que el garante viene a ser un codeudor, porque en caso de que el deudor no cumpla, ¿qué hacemos si somos los acreedores? Atacamos al garante. El banco, cuando una obligación es incumplida, por ejemplo, ni siquiera hace un orden de persecución de la obligación, ¿no?
no dice primero lo perseguiré, le iniciaré proceso al deudor, y si éste demuestra que no tiene para pagar, entonces le voy a perseguir a su garante. No, el banco inicia contra las dos, deudor y garante, ¿no? Y ataca directamente con medidas precautorias sobre el bien que se ha otorgado en garantía. A eso se denomina solvens, a un tercero que puede cumplir con la obligación, aún con conocimiento o sin conocimiento del deudor. Un tercer elemento tiene que ver con la famosa palabra accipiens, que se los voy a poner en la diapositiva, que establece que el pago, por regla general, cumpliendo una obligación, se le debe hacer directamente a la persona que, tratándose de deudas de dinero, directamente a la persona que ha otorgado el préstamo, ¿cierto? Es decir, al acreedor. No es responsable, salvo autorización expresa del acreedor, no es responsable que yo, deudor, ¿sí?, vaya al domicilio, por así decirlo, del acreedor, y si no está él, le entregue o le pague o le devuelve el dinero a otra persona, que puede ser papá, esposa, hermano. No es lo más aconsejable, salvo autorización expresa del acreedor, ¿no? Para cuyo efecto tendré que comunicarle al acreedor que, cumplido el plazo o acercándose el cumplimiento del plazo, le estoy yendo a pagar o le estoy llamando para pagarle, para devolverle, para cumplir con la obligación. Si no hay ningún problema, este me dirá perfecto, entonces nos vemos en la oficina de tu abogado, de mi abogado, o dependiendo de la cantidad será un recibo muy bien llenado, muy bien hecho, que acredite que el deudor ha cumplido con la obligación y que por tanto con ese pago se ha extinguido esa obligación, es decir, ha desaparecido. Y al extinguirse una obligación, que es un tema que lo vamos a ver mucho más adelante, lógicamente, como ayer decíamos, las garantías que se hubieran ofrecido o se hubieran constituido, chicos, quedan liberados. ¿Cierto? Quedan liberados. El cumplimiento y posterior extinción de las obligaciones, dice la norma, genera la liberación de las garantías. ¿Ya? La liberación de las garantías. Entonces, cuando ayer analizábamos el artículo 295 sobre los sujetos del cumplimiento, establecíamos pues que el Código Civil determina una serie de pasos para poder cumplir con la obligación, ¿cierto? La regla, pagarle al acreedor, capaz jurídicamente además, tener el derecho a un recibo o constancia, los gastos en materia de obligaciones, y ayer les había aclarado, en materia de obligaciones, los gastos corren a cuenta del deudor. ¿Qué gastos son aquellos? Suponiendo que hicimos un documento, ya sea de obligación de dar o de hacer, imaginemos una obligación de hacer, como ayer el tema de la fabricación de las sillas y de las mesitas metálicas. Una vez cumplida con la obligación, el cerrajero entregara todo a satisfacción del que lo había contratado, en este caso del acreedor de la obligación, se aconseja y se recomienda que se haga un documento de cumplimiento y extinción de la obligación. ¿Qué supone esto? Que vayamos ante el profesional en el que hicimos o ante otro, a efectos de que elabore un documento dando cuenta de que se ha cumplido con la obligación en el plazo previsto y el acreedor está pagando o entregando el saldo que costó eso, la realización de esas citas. Entonces, ese costo lo va a erogar el deudor, a eso se refiere, ¿ya? En materia de obligaciones, reitero, los gastos corren a cuenta del deudor. En materia de contratos, especialmente de compra-venta y algún similar, ¿sí?, los gastos corren generalmente a cuenta de ambos. Ya se ponen de acuerdo. Pero todos los gastos, ya de cambio de nombre como tal en los contratos de compra-venta, por así decirlo, yo comprador, seguramente compartiré el gasto del costo de la minuta de transferencia. O de pronto también se haga un poder, ¿no? Paralelamente. Esos gastos del costo que hay que pagar al profesional abogado, generalmente las partes se ponen de acuerdo y pagan los dos
mitad, 50 y 50. Pero ya yo comprador con los documentos realizados y firmados, es bajo mi costo, bajo mi gasto realizar el trámite de cambio de nombre. Les estoy aclarando esto para que no haya ninguna confusión. Bien, eso es lo que vimos ayer. Ahora vamos a ver el tema de ¿qué ocurre cuando el deudor, de manera también honesta, para ejemplificar el tema, vamos a establecer que yo soy el deudor y ustedes son acreedores, ¿ya? Por eso quiero que participen en la clase. ¿Qué ocurriría? ¿Qué harían ustedes si yo, deudor, de manera honesta y franca, sinceramente, les manifiesto que no tengo liquidez, no tengo la posibilidad de cumplir con la obligación? Asumamos que me han prestado dinero, el ejemplo más típico. Pero en un determinado momento, viendo que el plazo se está acercando, les manifiesto y les digo que no tengo, no estoy solvente, no les voy a poder cumplir. Pero que sin embargo, por la responsabilidad que me atañe, ¿cierto? ¿Sí? Yo debo buscar la forma de cumplir con esa obligación. ¿Qué es lo que ustedes me dirían como acreedores? ¿Qué criterio asumen? ¿Qué posición toman ante la honestidad y franqueza con la que les estoy hablando? ¿Qué dice? Buenos días, doctor. Yo, en lo personal, no sé si estaría bien, pero preguntaría al deudor si tiene algún bien sujeto a registro, o sea, un auto, una casa, y depende al monto de lo que me debe. ¿Ya? ¿Ya? Y si no tuviera ningún bien, ¿qué harías? Tal vez podríamos llegar se dice vulgarmente hablando, al mal pagador, aunque piedras, ¿no? Yo creo, Buscar algún acuerdo. sí. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es lo que haría? Yo, deudor de buena fe, consciente y responsable de mi obligación, advierto que el término o plazo en el cual nos comprometimos por mi parte a devolver el dinero, digamos así, les manifiesto que no voy a poder devolverles, no tengo. ¿Sí? Natalie Rosario ya nos ha dado su posición, ¿cierto? Ya nos ha puesto qué es lo que ella haría como acreedor. ¿Qué dicen los demás chicos? Doctor, también se podría hacer un nuevo acuerdo, ¿no? Obviamente documentado, donde se pueda decir que se le da más plazo, porque ya que no tiene igual propiedades para poder dar en garantía o no sé, pagando la deuda, sería otra manera de poder entender, ¿no? O llegar a un acuerdo también con la persona. Ya, perfecto. ¿Alguien más, chicos? Sí, doctor, como claramente usted dice, ¿no? El deudor tiene esa buena fe de que ya su obligación está por vencer, entonces lo que él hace, ¿no? Es ir al acreedor y decirle que, mira, no voy a poder pagarte. Entonces, para mí, yo partiría por ese lado, ¿no? Que él tiene esa buena fe de devolverme el dinero, entonces pienso que, como dijo mi compañera, es que se suscriba un nuevo contrato o que se le dé un plazo, ¿no? Para que él pueda cumplir con esa obligación, porque muy distinto sería que él, digamos, evada esa responsabilidad y pues diga, ¿no? Que no me interesa si él me hace un proceso, ¿no? Pero aquí hay una situación que habla, ¿no? Del deudor, que es la buena fe que él tiene, que avisa, ¿no? Al acreedor que él no está en su posibilidad de devolver el dinero
en la fecha acordada. Entonces pienso que tendría que suscribirse o llegar a un acuerdo para que nuevamente se suscriba un nuevo documento, ¿no? O sea, con nueva fecha, digamos. Algo así, doctor. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Doctor, yo le quería preguntar algo. A lo que me acuerdo es que no se puede hacer un préstamo de dinero si no hay una garantía real. O sea, si no tienes una garantía con que puedas pagar, no se puede hacer el préstamo. Ahora, si estamos hablando de unos amigos o algo así, no lo sé. Muy bien. Sí, el tema de, a ver, hablemos de préstamo, de prestar dinero sin garantía, depende mucho, mucho de la confianza que haya entre las partes, aunque eso también es relativo, ¿no? Puede haber un grado de parentesco, puede haber un grado de amistad. Si como abogados vamos a ser fríos, porque a veces la situación lo amerita así, nuestra recomendación tendría que ser, mi recomendación es que se constituya una garantía, independientemente del grado de amistad, familiaridad o parentesco que tenga usted, ¿no? Decirle al cliente. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha enseñado a que apliquemos el lema o el refrán que dice cuentas claras, amistades duraderas. Y si en el transcurso del tiempo para cumplir con la obligación, esta no se cumple o pasa algún imprevisto, a esa obligación le van a nacer alitas, ¿cierto? Entonces el abogado en ese sentido debe ser frío y recomendar a sus clientes de que sí, lo más acertado, lo más adecuado sea la otorgación de una garantía, la constitución de una garantía, ¿no? Bien, con todos los criterios que algunos de ustedes acaban de emitir, y ese era el objetivo de la pregunta, tenemos que saber qué y ser muy inteligentes en analizar cada situación que se nos va a plantear en la vida profesional para poder encontrar una solución acorde a favorecer los intereses de nuestros clientes. Dentro del tema de cumplimiento de las obligaciones, y específicamente en el título, el pago que acabamos de ver, existe la figura jurídica de la cesión de bienes, ¿ya? Si mal no recuerdo, en concordancia con el libro de obligaciones, el Código Civil, en el artículo 1437, establece una clara noción de lo que es la cesión de bienes. ¿Qué deseo que me entiendan, chicos? Mucha atención. La cesión de bienes, esta figura jurídica, es una prerrogativa legal, una especie de potestad de la ley, ¿ya? Conocida como cesión de bienes. Instituida a favor del deudor insolvente, es decir, el deudor que no tiene para pagar, no tiene liquidez para pagar, ¿ya? Entonces, una primera característica, vamos a poner, acá, estoy con la pizarra mágica, ustedes lo están copiando, ya vamos a poner que, a ver, vamos a empezar así. La cesión de bienes es una prerrogativa de la ley. Para esto lo vamos a ampliar, para un deudor insolvente. ¿Sí? El requisito va a ser, con mayúsculas, que no sea comercial. Ajá. Aquí hay una condicional. La cesión de bienes es una prerrogativa, es una facultad, una potestad que se reserva a la ley dirigida a favorecer a un deudor insolvente. O sea, me tiene que demostrar que no tiene liquidez. Pero este deudor no puede ser, no debe ser comercial, porque si no, no se aplica la cesión de bienes.
¿Ya? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la cesión de bienes? ¿Ya? Consiste, consiste en la propuesta y oferta, si quieren llamarlo, u oferta del deudor de ceder algunos de sus bienes a favor del acreedor, con la finalidad de honrar o cumplir con la obligación. Pero no es tan fácil agarrar y decir, te cedo mis bienes y aquí está, pagate. No. La cesión de bienes persigue una finalidad de solución. Quiero solucionar. ¿Sí? Quiero solucionar. Pero quiero solucionar con un medio u objeto, llamemos así, distinto, ¿sí?, a la obligación que habíamos constituido. Entonces, el deudor, ¿ya?, el deudor ofrece ceder algún bien o algunos de sus bienes a los acreedores, bien que no puede estar hipotecado ni prendado a favor de otra persona, por si acaso, ¿ya?, para que estos satisfagan su obligación, se autopaguen si vale el tema. Ahora, ¿qué ocurriría si este bien no es suficiente para poder pagar la obligación o cubrir la obligación? Asumamos que no alcanza. La norma dice que si los acreedores no han sido satisfechos completamente en el monto de su obligación, el deudor permanece ligado a pagar la diferencia que existiría con respecto al monto de la obligación. Sin embargo, si la obligación fuera por demás, si los bienes fueran por demás solventes para poder cumplir con la obligación, la obligación de los acreedores es, una vez satisfechos en lo que se les debía, devolver la diferencia al deudor. ¿Ya? No sé si están con el código en la mano, a ver si no estoy mal, el 1437, chicos, pueden, aquí está, sí, es el 1437. Escuchen qué dice. Cuando el deudor no comerciante se halle imposibilitado de pagar las deudas que tiene contraídas, puede hacer cesión de todos sus bienes en favor de sus acreedores, concordante con el artículo 438 manifiesta, y vamos a revisar lo que dice el artículo 438, que tiene que ver precisamente con las obligaciones. ¿Qué dice? Excepciones oponibles. El codeudor solidario no puede oponer al acreedor las excepciones que son personales de otros deudores. Responde ante los otros coobligados por no oponer las excepciones resultantes de la naturaleza. El deudor común no puede oponer al acreedor las excepciones que son personales de otros acreedores. Eso tiene que ver con el tema solidario, ¿ya? Pero en el tema de la cesión de bienes, tenemos que entender qué es la cesión de bienes y vamos a establecer que es una prerrogativa de la ley a favor de un deudor insolvente que no sea comerciante. Lógicamente, para que el deudor pueda aplicar la cesión de bienes, tiene que tener bienes. Como decía Natalie hace un momento, si no tiene, y en el ejemplo que les ponía, si no tiene absolutamente nada, no olvidemos que en materia civil y en tema de deudas, en Bolivia no existe cárcel.
no existe apremio corporal, ¿cierto? Por eso dicen, no hay cárcel por deudas. Entonces, como abogado, tengo que buscar la mejor manera de hallar una solución para favorecer a los intereses de mi cliente. Y lógicamente, sí, en algunos casos se aplica el lema que dice a mal pagador aunque quiera. ¿Cierto? De lo que se trata es cumplir. Ahora, en el tema de la cesión de bienes, ¿sí? Existen clases de cesión de bienes. La ley reconoce, vamos a poner con punto, la cesión voluntaria. ¿Ya? Como su nombre lo indica, ceder significa entregar, ¿no? Otorgar. La cesión voluntaria viene a ser aquella cesión por la cual el deudor de manera voluntaria encarga a sus acreedores o a alguno de ellos liquidar y repartir sus bienes entre todos para satisfacer y cumplir con la obligación, ¿sí? Que lamentablemente no ha podido pagar en su debido momento. Esta cesión voluntaria de bienes, chicos, se la debe imprescindiblemente realizar con la suscripción de un contrato de cesión de bienes, que también se recomienda que se haga en el formato de escritura o documento público. ¿Ya? En una escritura pública, esto quiere decir con la participación de un notario que va a protocolizar el contrato que las partes firman. De manera voluntaria. ¿Ya? Algo que les quiero aclarar para que no haya confusión. Más adelante vamos a ver una figura que se llama dación de pago. Dación de pago, de dar. ¿Ya? Dación de pago. Muy similar a la cesión de bienes que estamos viendo el día de hoy, pero diferenciado por características también excepcionales que las vamos a aclarar. Lo que quiero decirles es que cuando escuchen alguna vez la figura de dación de pagos, dación de pago como alguna forma de cumplimiento de la obligación, no es lo mismo de lo que ahora estamos hablando como cesión de bienes, ¿ya? Ceder el bien. ¿Quién va a ceder este bien? El deudor. ¿A favor de quién? De su o de sus acreedores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de honrar y cumplir la obligación con la cesión de bienes para que estos acreedores puedan disponer de esos bienes y autosatisfacerse con la obligación pendiente de cumplimiento. Dentro de estas clases de cesión de bienes, la cesión voluntaria, ¿sí? Como bien su nombre lo dice, es aquella en la que el deudor de manera voluntaria cede a favor de su acreedor sus bienes o su bien a efectos de que pueda liquidar y distribuir, en todo caso, si son más de un acreedor, o autopagarse para satisfacer la obligación. Este documento de cesión de bienes debe hacerse en escritura pública, es decir, en documento público y voluntario. ¿Ya? El artículo 1438 del Código Civil, sí, ya que en 1437, como hace un momento dimos lectura, sobre la cesión voluntaria establece lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Es un convenio por el cual el deudor encarga a su acreedor o a alguno de ellos liquidar y repartir sus bienes entre sí para la satisfacción de los créditos que no ha podido pagar. ¿Ya? Se va a regir, dice, por las disposiciones relativas a los contratos. Por eso les digo, este tipo de contratos de cesión de bienes se debe realizar mediante un contrato que posteriormente sea protocolizado ante notario de fe pública,
siendo una escritura pública que tiene que cederse. Ahora bien, la otra clase de cesión es la cesión judicial. Cuando veamos el término voluntario, tenemos que establecer de que la voluntad participa. Y como la cesión de bienes es una prerrogativa de la ley, es una reserva de la ley, una facultad de la ley a favor del deudor, ¿cierto?, insolvente, entonces quien debe manifestar esta voluntad es el deudor. ¿Cuándo concluye la cesión judicial? Como su nombre lo dice, cuando veamos el término judicial, estamos frente a la existencia, quizás lo más seguro, de un proceso judicial. ¿Ya? De un proceso judicial. Y si hablamos de un proceso judicial, necesariamente vamos a tomar en cuenta la concurrencia, la asistencia o la presencia de un juez. ¿Sí? Entonces, la sesión judicial va a proceder o se va a efectivizar cuando el deudor, escúchenme bien, cuando el deudor interponga una demanda de concurso voluntario. ¿Ya? En esta demanda de concurso voluntario, que dicho sea de paso, para que no se desubiquen, el concurso voluntario es una clase, un tipo de procesos judiciales en el que una persona, en este caso el deudor, ante la imposibilidad de cumplir con una o varias obligaciones que tuviera con sus acreedores, y ya estando prácticamente en un estado de iliquidez y haciendo un análisis de que sus acreedores no le van a entender o de pronto no le van a aceptar la cesión de bienes, interpone esta demanda que se llama concurso voluntario, acompañando dos listas juradas. Dos. En la primera lista se debe establecer el nombre de sus acreedores, es decir, el nombre aquí de las personas a quienes debe. Y, lógicamente, la cantidad de los montos que a cada acreedor se debe. ¿Ya? La primera lista, nombre de los acreedores y el monto que se les debe. En la segunda lista, ¿sí?, debe acompañar los bienes que está ofreciendo ceder. ¿Ya? Un listado de los bienes que tiene y los cuales está ofreciendo ceder a favor de los acreedores y además en cada bien un valor estimado que tuviera cada uno de esos bienes. Para que el juez, previo al análisis de rigor, previo a las verificaciones que pueda realizarse en un trámite procesal, ¿sí?, puedan emitir una sentencia, ¿ya?, que se llama sentencia de grados y preferidos. Esto lo van a ver en derecho procesal con mayor profundidad. En esa sentencia, el juez va a declarar un grado de preferencia de pagos. ¿Ya? Se estila a establecer que se debe pagar desde la deuda más antigua, la deuda más media, la deuda más nueva, ¿no? Por eso se llama sentencia de grados y preferidos. ¿Qué se busca? Que el juez determine cómo cumplo con las obligaciones a estas personas que he acompañado en la primera lista, nombres y apellidos completos más el monto que les debo, y en la segunda lista los bienes que pretendo se cedan a ellos para que ellos puedan autosatisfacerse con la obligación. Ahora, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, el privilegio de este proceso hablando de la cesión judicial? Que los acreedores no pueden negarse si el juez va a ordenar que admitan esa cesión promovida por el deudor mediante la vía judicial, ¿ya? Salvo que los acreedores le demuestren y le prueben al juez, ¿sí?,
que esos bienes no son de él, que esos bienes tienen hipotecas y otros gravámenes, o que finalmente, como dice ahorita la pantalla en mayúscula, que el deudor sea comerciante. Si los acreedores demuestran esos extremos, ¿sí?, es la única salvedad por la cual el juez podría darles razón a los acreedores. Pero si no demuestran estas salvedades, no pueden negarse a aceptar la cesión de bienes porque va a salir a mérito de una sentencia judicial. Y ustedes, chicos, se van a topar con estos temas, ¿ya? Créanme que estos últimos meses se ven estos temas por la iliquidez que ha generado la pandemia del COVID, créase o no. Pues hay deudores que teniendo un lotecito, uno pequeño, y a fin de que el acreedor no inicie un proceso de ejecución o cobranza para satisfacer y la garantía había sido su casita, prefieren ceder este lote para que ellos dispongan y se autopaguen y así liquiden la obligación. Entonces, dos clases de cesión de bienes que estamos conociendo, la cesión voluntaria y la cesión judicial. Bien, chicos, estamos llegando al final de la primera etapa. Por favor, denme un par de segundos. Voy a cerrar la presente sesión y les paso el link enseguida. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Ya? Por favor. Está bien, doctor. Cualquier duda que tengan me pregunten.